Bueno, en la clase de hoy vamos a ver embolia, infarto y shock. Empezamos por embolia. La embolia es, o se define como una obstrucción repentina de un vaso que es causada por un émbolo. Entonces lo importante acá es definir qué es un émbolo. Un émbolo va a ser una masa intravascular desprendida, es decir, que no va a estar adherida a la pared a diferencia del trombo, que es transportada o arrastrada por la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto, a un sitio de la vasculatura diferente, donde es demasiado pequeño ese sitio de la vasculatura, ese vaso, para permitir su avance, por ende genera una obstrucción. Esa obstrucción va a generar la isquemia primero del tejido irrigado, es decir, una disminución del flujo sanguíneo con la consecuente hipoxia de ese tejido, que si se prolonga en el tiempo, es decir, si ese tejido no se desobstruye instantáneamente o por alguna intervención, se provoca el infarto tisular, es decir, se provoca necrosis de las células que constituyen ese tejido, necrosis de coagulación. Ahora bien, la naturaleza de este émbolo puede variar. Lo más frecuente es que se trate de un trombo desprendido, es decir, un trombo entero o bien un fragmento de trombo que se desprende, se despega y al ser arrastrado por la corriente sanguínea obstruye otro sitio de la vasculatura. Eso es lo que se denomina tromboembolismo. O bien puede ser unas gotitas de grasa que se denominan émbolos grasos, que por lo general están relacionadas con fracturas de huesos largos. En las fracturas de huesos largos puede que se lesione la médula ósea y parte de esta médula ósea, que tiene un gran contenido graso, vaya a ingresar, o sea, se introduzca dentro de la vasculatura y sea arrastrada por la sangre, generando la obstrucción de un vaso anterógrado. O bien puede que sean burbujas de nitrógeno, lo que se denominan émbolos gaseosos. De acá deducimos que los émbolos no son forzosamente sólidos, sino que también pueden ser constituidos por un gas, como las burbujas de nitrógeno, en los casos en los que existe un cambio brusco de la presión atmosférica, de la presión de los gases dentro de la sangre, que determina la formación de una burbuja que termina por obstruir la vasculatura. Dentro de todo esto, lo más frecuente es el tromboembolismo y por ende es en lo que nosotros nos vamos a ahondar. Entonces, la forma más frecuente de embolia es la tromboembolia, que es el desprendimiento de parte o la totalidad de un trombo que estaba adherido a la pared, ¿sí? Que se desprende y es arrastrado por la sangre hasta un sitio distal de la vasculatura con un diámetro menor, en donde ocasiona una obstrucción. Esta tromboembolia puede producirse en el lecho vascular sistémico o en el lecho vascular pulmonar. Cuando se produce en el lecho vascular sistémico se denomina tromboembolia sistémica. El origen de estas embolias es diverso, pero con mayor frecuencia, en un 80% de los casos, se produce a partir de trombos murales, es decir, de trombos que se encuentran a nivel de las paredes cardíacas. Generalmente se ocasionan corazones que presentan alguna anomalía, por lo general cicatrices de infartos pasados, que generan una zona de éstasis al haberse reemplazado ese tejido contráctil por un tejido fibroso. Es un tejido que no se contrae, no se mueve, por ende genera una zona de éstasis o una zona de un flujo turbulento en el cual la sangre termina por generar un coágulo, un trombo que es adherido a esa pared cardíaca y que con las contracciones del resto del músculo cardíaco puede generar un desprendimiento y ese émbolo introducirse a nivel de la aorta y desde ella impactar en algún sitio distal de la vasculatura. O bien puede que se generen en otros tipos de trombos, por lo general a nivel de las placas ateroscleróticas que están rotas, se generan trombos sobreagregados y se puede generar una fragmentación de ese trombo sobreagregado de la placa aterosclerótica que viaje por la vasculatura y se impacte a otro nivel. Las placas ateroscleróticas son sistémicas, por ende pueden aparecer en cualquier tipo de arteria
y por ende es más difícil determinar el sitio en el cual se va a impactar el émbolo. Otro sitio de origen son los aneurismas aórticos. Los aneurismas son dilataciones patológicas de las arterias. En este caso es una dilatación patológica de la aorta, ¿sí? Que dijimos que también los trombos a nivel de la aorta se denominaban trombos murales. Estos trombos por lo general son de un gran tamaño y suelen fragmentarse y generar estas embolias. Y por último, otra de las causas son el origen en trombos venosos, que lo voy a explicar mejor cuando hablemos de tromboembolia pulmonar, ¿sí? El sitio de obstrucción, el punto en el cual va a impactar este émbolo, va a variar justamente dependiendo del origen, o sea, si se originó en un trombo mural o en un trombo de una arteria X, digamos la arteria coronaria, la arteria carótida, femoral, la que sea. También va a depender de la cantidad de flujo y el diámetro del lecho vascular de los tejidos anterógrafos, es decir, los tejidos que son irrigados por arterias que se encuentran más adelante en la vasculatura. Pero en la mayoría de los casos estos émbolos van a terminar por alojarse en las arterias de los miembros inferiores o en las arterias del encéfalo, en las arterias de los riñones, del vaso, es decir, de todos los órganos que reciben un gran flujo de sangre. Como ejemplo, yo les traigo un émbolo impactado sobre el encéfalo, ¿sí? A nivel cerebral, en donde va a generar un accidente cerebrovascular. Entonces, un trombo generado a nivel de la pared cardíaca, que por lo general es a nivel de las aurículas. Otro de los factores de riesgo, me olvidé decirles, les había dicho infartos pasados, lo más frecuente es un tipo de arritmia, que es la fibrilación auricular, en la cual la aurícula no puede contraerse vigorosamente, porque tiene un trastorno eléctrico, que genera que esa aurícula como que vibre, fibrile, o sea, nunca se contrae, sino que hacen movimientos como de temblor que afectan, digamos, a la contracción de la aurícula y generan justamente movimientos que favorecen al desprendimiento de estos trombos, que a su vez se generan justamente por el éstasis de una aurícula que no se está contrayendo. Volvemos entonces, estos trombos se desprenden, generan émbolos, ¿sí? Están generalmente a nivel de las aurículas, entonces se introducen a nivel de la aorta. A partir de la aorta, en este caso, van a introducirse en la arteria carótida y de las carótidas en la vascularización del encéfalo, y allí van a generar una obstrucción con infarto del tejido irrigado, que a nivel del cerebro se denomina accidente cerebrovascular, en este caso isquémico, porque la causa de ese infarto del tejido fue una obstrucción al flujo. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente un accidente cerebrovascular? Por lo general se generan signos de foco, lo que se conoce como signos de foco, que son, por ejemplo, hipoestesias, es decir, disminución de la sensibilidad, o parestesias, o que es disminución de la motricidad de una hemicara o un miembro superior o un miembro inferior. Esa es la forma más frecuente de manifestación del accidente cerebrovascular. Por otro lado, si la embolia se encuentra a nivel del lecho pulmonar, hablamos de tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar es la forma más frecuente de enfermedad tromboembólica y en el 95% de los casos se origina a nivel de trombosis venosas profundas, es decir, trombosis, o sea, trombos formados a nivel de las venas de los plexos profundos de los miembros inferiores. Recordemos que nosotros teníamos un plexo superficial y un plexo profundo. El plexo superficial a su vez drenaba en el plexo profundo. Este plexo profundo va a drenar en la vena cava inferior y de la vena cava inferior va a llegar al corazón derecho. Los trombos que se generan a nivel de las venas de los miembros inferiores se
desprenden en algunos casos y son transportados por venas de calibre progresivamente mayor hasta llegar, como decíamos, a la vena cava inferior y de allí al corazón derecho. Desde el corazón derecho, desde el ventrículo derecho, este émbolo va a ingresar en la vasculatura pulmonar y dependiendo de el calibre del vaso que obstruya este émbolo, vamos a tener diferentes consecuencias clínicas. Por ejemplo, si obstruye a el tronco principal de la arteria pulmonar antes de su bifurcación, vamos a tener una obstrucción completa de toda la vasculatura pulmonar, de ambos pulmones, y eso va a generar consecuentemente una muerte súbita, porque se corta directamente todo tipo de perfusión pulmonar y por ende, si no hay perfusión pulmonar, luego no hay perfusión sistémica, porque recordemos que a partir de la arteria pulmonar se perfunden los pulmones, de allí se generan las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda y de esta al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo la sangre circula hacia todos los órganos a partir de la aorta. Si nosotros no tenemos circulación pulmonar, obviamente tampoco tenemos circulación sistémica, produciéndose la muerte súbita. Por otro lado, puede que se obstruyan arterias de mediano calibre. En este caso se obstruyen arterias de mediano calibre y las arterias bronquiales, que son parte de la otra circulación pulmonar, están indemnes, se puede producir una hemorragia pulmonar, es decir, estas arterias se obstruyen, generan un aumento de la presión hidrostática a este nivel que genere ruptura de alguna de esas arterias con la consecuente hemorragia pulmonar. O bien puede que si están afectadas también las arterias bronquiales, que son las que generan también perfusión, como decíamos, o irrigación de los pulmones desde la aorta, si están afectadas, por ejemplo, por una aterosclerosis, puede que se sufra isquemia el tejido pulmonar y que se genere un infarto pulmonar. Por otra parte, puede que se produzcan múltiples émbolos, múltiples obstrucciones a lo largo del tiempo que terminen por generar un aumento de la presión hidrostática a nivel pulmonar, que se denominará hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar genere un aumento de la necesidad de fuerza por parte del ventrículo derecho para poder llevar la sangre a esta vasculatura pulmonar. Por ende, este ventrículo derecho puede claudicar, es decir, perder su fuerza, perder su capacidad de irrigar este lecho pulmonar, generando una insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha va a generar, por ende, al no poder perfundir la sangre hacia adelante, esa sangre se va a ir hacia atrás, y si nosotros tenemos atrás del corazón derecho a las venas cavas, toda esa sangre se va a acumular a nivel del lecho venoso sistémico, generando edemas en los miembros inferiores, generando hepatomegalia congestiva, generando ingurgitación yugular, que son todos signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha. Pero eso se va a desarrollar a lo largo de un tiempo. Por otro lado, puede que se obstruyan arterias de muy pequeño calibre y por ende se trate de algo asintomático, que esos pequeños émbolos después terminen por organizarse y empezar a formar parte de la pared sin ningún tipo de consecuencia clínica. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en cada una de estas unidades alveolares al obstruirse la vasculatura pulmonar? Para eso tenemos que recordar que normalmente llega a los alvéolos aire por parte de la ventilación, la inspiración, y ese aire contiene una alta presión de oxígeno, y también llegan al alvéolo sangre, ¿sí?, a partir de las redes capilares alveolares. A este nivel, a nivel alvéolo capilar, se va a producir el intercambio gaseoso, va a pasar oxígeno desde el alvéolo a los capilares pulmonares y dióxido de carbono desde los capilares pulmonares
hacia el alvéolo. Esta relación entre la ventilación y la perfusión normalmente es cercana a 1 y es lo que permite que la sangre se oxigene bien. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una obstrucción de una rama de la arteria pulmonar, se va a producir una disminución de la perfusión de los capilares alveolares. Pero esos alvéolos van a seguir siendo ventilados, es decir, que nosotros tenemos alvéolos con una alta presión de oxígeno, pero que ese oxígeno no puede ser intercambiado con el dióxido de carbono de los capilares pulmonares, justamente porque por ellos no está circulando sangre. Y esto es lo que se denomina un aumento de la relación ventilación-perfusión. ¿Por qué? Hay aumento de la ventilación y hay una disminución de la perfusión. Esto va a generar hipoxemia, claramente, porque ese oxígeno que llega a nivel de los alvéolos no puede ser transmitido hacia la sangre, por ende disminuye la presión parcial de oxígeno de la sangre, y esto va a generar una hiperventilación, es decir, la persona, para poder compensar esa hipoxemia, empieza a respirar a una mayor frecuencia y una mayor profundidad, intentando compensarlo con los alvéolos que sí están perfundidos y ventilados. En este caso lo que sucede es que, como la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar es mayor para el dióxido de carbono que para el oxígeno, los alvéolos que sí están perfundidos se genera una mayor eliminación de dióxido de carbono que la ganancia de oxígeno que se obtiene, y por ende el organismo se lava de dióxido de carbono. Es decir, elimina mucho más dióxido de carbono del oxígeno que gana, repito. Esta eliminación de dióxido de carbono a causa de esta hiperventilación de los alvéolos que sí estaban perfundidos va a generar alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, recordemos que normalmente junto con agua genera ácido carbónico, y ese ácido carbónico disminuye el pH de la sangre. Si nosotros eliminamos mucho dióxido de carbono, vamos a tener menos ácido carbónico en la sangre y por ende el pH va a aumentar. El pH aumentado con presiones parciales de dióxido de carbono bajos es lo que se denomina alcalosis respiratoria. En cuanto a la clínica del tromboembolismo pulmonar, siempre y cuando no sea una tromboembolia masiva generando muerte súbita o una tromboembolia muy pequeña no generando síntomas, por lo general va a generar disnea, ¿sí? Que es un aumento de la sed de aire, es decir, una sensación subjetiva de falta de aire, la persona se siente como ahogada, de comienzo súbito, ¿sí? Porque se produce la obstrucción súbita. También puede experimentar fatiga, dolor torácico, ¿sí? Es uno de los diagnósticos diferenciales para el infarto agudo de miocardio. Puede generar síncope, es decir, la persona puede perder el conocimiento, desmayarse. Con menos frecuencia pueden tener tos, hemóptisis, ¿sí? Que es la eliminación de un esputo con sangre. Y en cuanto a los signos clínicos, el paciente va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, una respiración profunda por la hiperventilación. En algunos casos también puede presentar fiebre. Para el diagnóstico nos vamos a valer fundamentalmente de la clínica, y con la clínica no hago referencia solo a los signos y síntomas, sino también a la probabilidad de que ese paciente esté teniendo una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? En relación con los factores de riesgo que tiene este paciente para presentar esa patología, como por ejemplo los reposos prolongados, las cirugías recientes, los traumas más que nada de fracturas, por ejemplo, pelvianas o de fémur, que generan también estancias prolongadas en hospitales y que generan reposos prolongados justamente, si el paciente tiene un cáncer activo, lo cual también aumenta el riesgo de generación de trombos,
Si el paciente es una persona mayor, si se trata de una mujer embarazada, si se trata de una mujer que consume anticonceptivos orales y demás. Si nosotros como diagnóstico estamos yendo o apuntando a lo que es el tromboembolismo pulmonar, el gold standard es la angioTAC, es decir, una tomografía axial computada de tórax que presenta contraste para nosotros poder visualizar bien la vasculatura, en donde vamos a poder observar el stop dado por los émbolos. Otros estudios que pueden ser útiles son el electrocardiograma, que en realidad es bastante inespecífico. Lo más frecuente es que encontremos una taquicardia sinusal, pero existen también otros patrones que son bastante patognomónicos de lo que es el TEP. Por otro lado, el laboratorio, vamos a poder solicitar el dímero D, que en realidad en general se solicita cuando la probabilidad de tromboembolismo pulmonar es baja, y nosotros lo que queremos hacer con ese dímero D es descartar la patología. Es decir, nosotros sospechamos que tenemos un diagnóstico alternativo, pero queremos igualmente descartar el TEP, entonces le pedimos el dímero D. Si el dímero D es bajo, descartamos al tromboembolismo pulmonar, y si el dímero D es alto, no lo podemos descartar y tenemos que seguir estudiando a ese paciente. Es decir, que el dímero D tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, y tiene lo que se denomina una alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si el dímero D está bajo, la patología que está generando esta clínica no es un tromboembolismo pulmonar, sino que es otra cosa. Y por otro lado tenemos el ecocardiograma, que este estudio nos va a servir fundamentalmente para los pacientes que están hemodinámicamente inestables y que por ende no podemos meterlos adentro de un tomógrafo, y en ese caso vamos a utilizar este estudio, en el cual vamos a poder visualizar si hay algún trombo dentro de la cavidad cardíaca, podemos visualizar si hay alguna disfunción ventricular derecha causada también de forma secundaria por ese tromboembolismo. Y el otro estudio que también se suele solicitar es la radiografía de tórax frente, pero que en realidad también va a ser bastante inespecífica y la mayoría de las veces va a ser normal, pero en general se solicita como para poder hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que puedan llegar a causar signos y síntomas similares, como por ejemplo una neumonía. En relación con el tratamiento del tromboembolismo pulmonar y de la trombosis venosa, en general es la anticoagulación. Cuando se trata de un paciente que está hemodinámicamente inestable, ¿sí?, que está con un shock, en general se puede optar por la utilización también de trombolíticos o la trombectomía, que es la destrucción del trombo o del émbolo en realidad. Eso se va a hacer en una unidad de cuidados intensivos, pero en general lo que se hace es únicamente la anticoagulación. De todas formas, como saben, ustedes no tienen que saber el tratamiento, pero es como para que vayan teniendo una idea. El infarto se define como un área de necrosis isquémica, que por lo general va a ser un tipo de necrosis coagulativa, con excepción del sistema nervioso central, que va a ser una necrosis colicoativa o licuefactiva, por obstrucción arterial o por obstrucción venosa. ¿Sí? Es decir, va a haber una disminución del flujo sanguíneo con sangre oxigenada hacia el tejido, o una obstrucción a nivel venoso que va a provocar secundariamente que ingrese menos sangre oxigenada también por el sistema arterial. En cuanto a la etiología, entonces tenemos una obstrucción arterial o venosa, que puede ser una obstrucción intraluminal o bien puede estar obstruida la luz a causa de una compresión externa, algo extrínseco, digamos. Esta obstrucción intraluminal por lo general va a estar dada por una trombosis o por una embolia. También puede ser causada por un vasoespasmo, que es una vasoconstricción con disminución súbita del diámetro de la arteria, o bien una hemorragia intraplaca, que es otro accidente que puede sufrir una placa de ateroma, en la cual la cápsula fibrosa que recubre la placa, en lugar de romperse hacia la luz generando un trombo agregado, se rompe hacia el centro de la placa, generando
una acumulación de sangre dentro de la placa, un hematoma dentro de la placa, lo que hace que aumente súbitamente el diámetro de esa placa y por ende aumente el grado de estenosis o de obstrucción de ese vaso, generando de forma aguda esta isquemia y posible infarto del tejido irrigado. Mientras que la compresión externa puede estar dada por tumores o por algún órgano o bien por edema en el tejido, como lo es el caso del síndrome compartimental, ¿sí? En el cual, por ejemplo, al haber una fractura, puede generarse un hematoma. Esa cantidad de sangre y el mismo edema de la inflamación aumentan la presión hidrostática a nivel del músculo, que está cubierto por una aponeurosis que es inextensible y por ende esa aponeurosis termina por comprimir extrínsecamente a los vasos, generando isquemia de ese músculo que puede necrosarse si eso no se abre a tiempo. O bien puede ser por la torsión de un mismo vaso sobre sí mismo, como sucede en una torsión testicular, por ejemplo. En cuanto a la patogenia, que es más o menos lo que vinimos adelantando cuando hablamos de la etiología, la patogenia es la isquemia, es decir, una disminución del flujo sanguíneo hacia el tejido, que termina por generar obviamente hipoxia, y esa hipoxia va a generar necrosis de las células que constituyen ese tejido. Ya nosotros habíamos hablado de cómo era el mecanismo de la necrosis coagulativa, en la cual al haber hipoxia, las células no pueden generar energía a partir de la glucólisis aerobia, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y por ende comienzan a generar energía por medio de la glucólisis anaerobia, lo cual termina generando ácido láctico, el cual se acumula, baja el pH del tejido y se desnaturalizan las proteínas. Ese era el mecanismo de la necrosis coagulativa. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Esta isquemia puede ser de origen arterial, ¿sí? Cuando existe una obstrucción a nivel de la arteria, por ejemplo, en esta imagen como un trombo, que disminuye, digamos, el flujo de sangre hacia el tejido. O bien puede ser de origen venoso, cuando existe una disminución de la salida de sangre con dióxido de carbono de ese tejido, que se acumula a ese nivel, aumenta la presión hidrostática, genera congestión y el consecuente edema, que no solo comprime la vasculatura haciendo que llegue menos sangre oxigenada, sino que también al acumularse la sangre en el lecho tampoco permite el avance justamente de la sangre oxigenada. En cuanto a la morfología, macroscópicamente un infarto se va a ver en forma de cuña. Una cuña es como una púa de guitarra, es una forma triangular, digamos, que va a tener el vértice coincidiendo con el vaso ocluido y la base hacia la periferia. Inicialmente los bordes del infarto van a ser mal definidos, van a ser hemorrágicos y luego se van a ir definiendo más y el tejido va a tornarse más pálido si se trata de un infarto blanco, que es el que sucede en órganos que tienen una vasculatura, un vaso terminal, digamos, tienen una irrigación terminal única, ¿sí? Y son órganos sólidos en los cuales se limita la entrada de sangre y por ende generan que el área necrótica sea pálida, sea seca y luego termine como una depresión a nivel del órgano. Mientras que los infartos rojos o hemorrágicos se va a producir en tejidos que sufran infarto por oclusiones venosas, ¿sí? En tejidos que son laxos y esponjosos en los que se puede acumular la sangre, o bien en tejidos que tengan una doble circulación en la cual se obstruya uno pero la irrigación paralela no esté obstruida y llegue la sangre al tejido necrótico, o bien en tejidos que estaban previamente
congestionados, que tenían un drenaje venoso lento y se obstruyó la sangre arterial, pero la sangre venosa siguió acumulada a ese nivel. Estos infartos son menos definidos y obviamente van a ser hemorrágicos, no van a ser pálidos y secos como los blancos, sino que van a ser de un color más marrón. En cuanto a la microscopía, dijimos que íbamos a ver una necrosis coagulativa, en la cual las células no tienen pérdida de su integridad, en la cual vamos a ver inflamación periférica. Con el tiempo estas células necrosadas van a ser reemplazadas, ¿sí?, por tejido fibroso, en caso de ser un tejido con una diferenciación terminal, o bien una regeneración a partir de las células de la periferia, como ser en tejidos como el hígado, por ejemplo. Finalmente llegamos al shock, que es el último trastorno hemodinámico que vamos a ver. El shock es un estado de hipoperfusión tisular global que provoca disfunción y muerte celular que se expresa a gran escala como una falla multiorgánica. O sea, es un estado de hipoperfusión generalizada que genera una disfunción multiorgánica. El shock puede ser hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo. El shock hipovolémico es aquel que se genera por una disminución de la volemia. Esta disminución de la volemia puede estar dada por hemorragias, que pueden ser tanto externas, es decir, hacia afuera, como por ejemplo en algún corte, o internas, por ejemplo, una lesión a nivel del vaso, del hígado, una lesión a nivel de algún hueso largo que genere una gran acumulación de sangre dentro de lo que es la fascia del músculo. Otra posibilidad es que se generen pérdidas de líquido, pero no de sangre, como es el caso, por ejemplo, de la pancreatitis, en la cual se genera la creación de terceros espacios, o como es el caso de la hipoalbuminemia en un síndrome nefrótico o en una cirrosis, en cuyo caso también se pierde líquido hacia las cavidades corporales o hacia terceros espacios. Es decir, se genera una pérdida de la presión oncótica tal que se genera la filtración de líquido hacia el intersticio y hacia las cavidades corporales, generándose edemas y derrames y disminuyendo el flujo sanguíneo efectivo que va a irrigar a los distintos órganos y sistemas que van a terminar por hipoperfundirse. Por otro lado, el shock cardiogénico va a estar causado con mayor frecuencia por infartos agudos de miocardio que sean bastante grandes, ¿sí?, o masivos, y por arritmias, que pueden ser tanto taquiarritmias, es decir, que tengan una frecuencia cardíaca por encima de 100, o bradiarritmias, que tengan una frecuencia cardíaca por debajo de 60. Lo más frecuente es que sean causados por taquiarritmias. Y por, obviamente, el infarto de miocardio. ¿Qué es lo que genera esto? Va a generar una falla miocárdica, es decir, una falla en la contractilidad efectiva de ese corazón y por ende una falla en la eyección de sangre hacia la aorta y de la distribución de esa sangre por la aorta hacia los distintos tejidos, generándose también esta hipoperfusión tisular global. El shock obstructivo va a estar causado principalmente por tromboembolismo pulmonar masivo o por taponamiento pericárdico. Lo que sucede en el tromboembolismo pulmonar masivo es que justamente se obstruyen ramas importantes de las arterias pulmonares y como consecuencia de esto aumenta mucho la resistencia del lecho pulmonar y por ende el ventrículo derecho falla en vencer esta resistencia y disminuye su fracción de eyección. Al disminuir la fracción de eyección del ventrículo derecho, disminuye también el retorno de sangre hacia las venas pulmonares, la aurícula izquierda y obviamente disminuye la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y como consecuencia de esto, de nuevo, tenemos la hipoperfusión tisular global. En el caso del taponamiento pericárdico, lo que tenemos es una acumulación de líquido o de sangre en la cavidad pericárdica que comprime el corazón, ¿sí?, y por ende no le permite a este
distenderse, no le permite a este llenarse, no le permite generar la diástole y como consecuencia de esto, al no poder llenarse el corazón, tampoco va a poder bombear sangre porque nunca se llenó. Entonces también, de nuevo, vamos a tener hipoperfusión tisular global. Por último, el shock distributivo está causado por una vasodilatación y aumento de la permeabilidad generalizados, que puede ser por un shock anafiláctico, en cuyo caso hay una reacción alérgica muy importante a determinada sustancia con liberación masiva de sustancias vasodilatadoras como la histamina, o el shock séptico, que está causado justamente por una liberación masiva de mediadores de la inflamación, que esto es lo que generan vasodilatación y aumento de la permeabilidad, o de un shock neurogénico que se produce por la lesión de T6 para arriba, o sea, de la médula espinal alta, con lo cual se pierde el tono simpático de los vasos. O sea, recordemos que el sistema simpático va a estar localizado a este nivel y por ende, si se lesiona la médula a este nivel, se pierde el tono simpático de los vasos y por ende, como el simpático genera vasoconstricción, en este caso vamos a tener vasodilatación. Me olvidé de mencionar que en la sepsis se trata de una reacción exagerada frente a una infección. A su vez, tanto la disminución de la volemia como la vasodilatación y aumento de la permeabilidad dijimos que iban a generar hipoperfusión y esta hipoperfusión también va a afectar al miocardio y por ende las tres se van a unir en una falla miocárdica y en una disminución del gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, generando todos hipoperfusión tisular generalizada con hipoxia y lesión o disfunción de las distintas células que constituyen los distintos órganos y sistemas, y a su vez esta hipoxia y esta lesión celular genera lesión endotelial, porque recordemos que las células endoteliales son también células, que en este caso se van a lesionar, se va a generar la activación endotelial y se va a desencadenar la cascada de la coagulación, como veíamos en la clase pasada. Esta cascada de la coagulación va a generar a su vez la generación de distintos trombos o coágulos que generan una coagulación intravascular diseminada que agrava la hipoperfusión tisular y también se van a generar citoquinas proinflamatorias como consecuencia justamente de que estas células mueren por necrosis isquémica y esta necrosis va a generar inflamación a su alrededor y por ende generación de estas citoquinas proinflamatorias que van a aumentar la vasodilatación y aumento de la permeabilidad, generándose un círculo vicioso de disfunción orgánica e hipoperfusión tisular. Tanto el shock hipovolémico como el shock cardiogénico se van a desarrollar en tres fases, que son la fase no progresiva, la fase progresiva y la fase irreversible. En la fase no progresiva o compensada, los mecanismos compensatorios que se activan logran mantener la perfusión de los órganos vitales. ¿Cuáles son estos mecanismos compensatorios? Son la actividad del sistema simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de hormona antidiurética. La activación de todos estos mecanismos van a llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica para poder favorecer justamente la perfusión de los órganos vitales y conservación renal de líquido, es decir, disminución de la diuresis. En la fase progresiva, los mecanismos compensatorios ya no son suficientes para mantener la perfusión de los órganos vitales y sobreviene la hipoperfusión, la generación de acidosis láctica y comienza la disfunción orgánica. Sin embargo, en esta fase, la instauración de un tratamiento adecuado puede revertir esta situación. Mientras que en la última fase, que es la fase irreversible del shock, la disfunción orgánica no puede ser revertida ni siquiera con el tratamiento óptimo debido a que la lesión de las células que constituyen a los distintos órganos y sistemas es una lesión irreversible o bien ya se produjo la muerte celular. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente el shock? En general, los pacientes con shock tienen taquicardia, excepto en el shock neurogénico, en el cual hay una bradicardia paradójica, ¿sí? También suelen tener hipotensión arterial, si bien algunas personas con shock pueden tener una tensión arterial normal que todavía no llegó a disminuirse, eso no significa que no esté en shock. Van a tener taquipnea porque justamente al tener
volúmenes de sangre efectiva disminuidos, esa sangre tiene que pasar más veces por el pulmón para ser oxigenada nuevamente. Van a tener oliguria o anuria como consecuencia de una disminución de la perfusión de los riñones, que genera una disminución de la generación de orina, precisamente. Van a tener piel fría y pálida por vasoconstricción periférica, con el objetivo de poder favorecer a la irrigación de los órganos centrales, excepto en el shock distributivo, en quienes en un inicio la piel va a estar caliente y eritematosa como consecuencia de la vasodilatación generalizada que hay. También vamos a encontrar alteración del contenido y nivel de la conciencia como consecuencia de la hipoperfusión a nivel cerebral, ¿sí? ¿A qué me refiero con alteración del contenido de la conciencia? Que la persona puede estar confundida, ¿sí? Desorientada en tiempo, espacio o persona, y a lo que me refiero con nivel de la conciencia, o sea, disminución del nivel de la conciencia, es que la persona puede estar somnolienta, estuporosa o en coma. Es decir, somnolienta, está dormida, pero frente al estímulo verbal se despierta, está estuporosa cuando está dormida y frente al estímulo doloroso se despierta, y está comatosa cuando está dormida y no se despierta frente a ningún tipo de estímulo. Para el diagnóstico, en general nos vamos a basar en la clínica, es decir, en todos esos signos y síntomas que nombramos anteriormente y los signos y síntomas derivados de la causa de ese shock. Por ejemplo, si es un shock hipovolémico, podremos ver en algún caso la hemorragia externa que está ocurriendo, o si es un shock cardiogénico, podremos ver que tiene, por ejemplo, un pulso irregular, si se trata de una taquiarritmia irregular como es la fibrilación auricular, o si es un infarto agudo de miocardio, el paciente podrá tener molestias o dolor torácico y demás. Además de la clínica, es muy importante que en el laboratorio incluyamos la solicitud de lactato. El lactato o ácido láctico es lo que se genera como consecuencia de la hipoperfusión tisular. Recordemos que cuando las células sufren hipoxia o tienen una disminución de la llegada de oxígeno, van a empezar a activar lo que se denomina la glucólisis anaerobia para la obtención de energía, para la obtención de ATP. Como consecuencia de la glucólisis anaerobia se genera lactato o ácido láctico que empieza a acumularse en la sangre, ¿sí? Y que al ser un ácido, precisamente lo que hace es disminuir el pH. Entonces estos pacientes van a tener un lactato aumentado y probablemente estén en acidosis metabólica por esta acumulación de ácido láctico. Por ende, la otra cosa que podemos solicitar en el laboratorio es un estado ácido-base. A su vez, también es importante que solicitemos una función renal y un hepatograma que nos van a mostrar el grado de disfunción orgánica que hay como consecuencia de esa hipoperfusión. Vamos a tener aumento de la uremia y aumento de la creatinina, así como también aumento de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina, fundamentalmente en lo que es el shock séptico. Para el diagnóstico de la causa, podemos también valernos de otros estudios complementarios, por ejemplo, un electrocardiograma en el caso de las arritmias, una radiografía de tórax en el caso de insuficiencia cardíaca, hemocultivos en el caso de sepsis o cultivos de otros focos sospechosos. También podemos valernos de la angiotomografía, ¿sí? De tórax, la angiotac que dijimos en el caso del TEP masivo y demás, dependiendo de lo que nosotros estemos sospechando. Para el tratamiento del shock, obviamente vamos a ir a resolver la causa que le dio origen. En general vamos a necesitar de reposición de líquidos, fundamentalmente en el shock hipovolémico y distributivo. Recordemos que si el shock hipovolémico está causado por una hemorragia, no va a ser suficiente con que nosotros repongamos con cristaloides, o sea, con solución fisiológica, sino que también vamos a tener que reponer con sangre, ¿sí? Con hemoderivados. Por otro lado, los vasopresores o inotrópicos pueden ser necesarios en una fase avanzada del shock séptico o bien en el shock cardiogénico, en cuyos casos podemos utilizar noradrenalina, dopamina, dobutamina, la pericardiocentesis en el caso del taponamiento pericárdico, los trombolíticos en el caso del tromboembolismo pulmonar masivo, la adrenalina, la difenidramina y los corticoides en el shock anafiláctico.
De nuevo les recuerdo que ustedes no necesitan saber el tratamiento, pero bueno, yo les voy adelantando, les voy introduciendo en lo que van a tener que estudiar en las próximas materias.